Efectivamente lo has adivinado y el día de hoy te voy a hablar sobre insuficiencia respiratoria. Y entonces te pregunto, ¿qué significa eso? Digo, puedes imaginártelo con el nombre, creo que es un poco intuitivo, pero te pregunto, ¿qué será eso? Ok, en palabras sencillas podríamos decir que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad de este sistema de hacer su chamba, de hacer su función normal. Nos enseñan en la primaria que lo que ocurre normalmente es que metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono cuando respiramos. Entonces la insuficiencia respiratoria es la incapacidad ya sea de meter buen oxígeno o de sacar dióxido de carbono. No puede hacer bien su chamba el sistema. Entonces, eso me lleva a mi siguiente punto, la clasificación. Y nosotros podemos clasificar la insuficiencia respiratoria justo como lo puedes ver ahí. La tipo 1 es una insuficiencia donde tenemos poco oxígeno, se le llama hipoxémica y la puedes diagnosticar con una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Pero también hay otro tipo de insuficiencia, la tipo 2, en la que el problema no es el oxígeno, sino que tenemos mucho dióxido de carbono, no lo podemos sacar. Y esta de aquí es la tipo 2 o hipercápnica y se diagnostica con una presión parcial de dióxido de carbono mayor de 50. No es muy difícil de acordarte, 60, 50 y ya. Y tenemos otros tipos que la verdad estos son adicionales, vamos a ponerlos como extra, porque en realidad los importantes, los que debes de conocer son el 1 y el 2 de cajón. Pero estos son nuevos, vamos a decirles así. Y tenemos un tipo 3 que ocurre en los pacientes que están recién operados y pueden tener algún problema como falla cardiorrespiratoria o algo de este estilo. Y entonces eso nos lleva a una insuficiencia respiratoria tipo 3. Una tipo 4 es para los pacientes que están en choque, los que tienen alguna situación, ya sea choque hipovolémico, choque séptico, lo que sea, pero cuando estamos en estado de choque, nuestros músculos no reciben sangre y por eso tenemos una dificultad para respirar y eso nos lleva a una insuficiencia respiratoria. Entonces, estos dos de aquí son adicionales. Si los entendiste, qué bueno, pero lo que necesito que recuerdes sí o sí son la 1 y la 2. Con eso ya estamos del otro lado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales una persona podría tener insuficiencia respiratoria? Qué bueno que lo preguntas, amigo, me encantan tus preguntas. Ok, tenemos diferentes mecanismos, en realidad son 5, que en cualquier lugar donde lo busques, todos te van a decir estos mecanismos de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que ocurre en situaciones habituales, normales, fisiológicas? Bueno, lo normal es que cuando respiramos, como te decía, el oxígeno entra a la sangre y entonces la sangre se pone rica en oxígeno, mientras que el dióxido de carbono, el desecho, sale por la vía aérea y se expira, se saca por la respiración. Entonces, eso es lo normal. Entonces, vamos a ver diferentes situaciones que podrían hacer una insuficiencia respiratoria. Mecanismo número 1, que no respires. ¿Ok? Vamos directos. Si tú no respiras, si estás hipoventilando, ya sea porque tus músculos no trabajan, ya sea porque tuviste un EBC y los músculos dejaron de recibir la señal, ya sea porque tienes alguna enfermedad que afecte directamente a los músculos, yo qué sé. Pero si no respiras o simplemente te dieron un golpetazo así, te dieron un gancho y te noquearon y te dejaron así en paro, vamos a decir, y dejaste de respirar y todo muy dramático. Vamos a imaginar ese escenario. Ese escenario puede hacer que no respires. Y si no respiras, no puedes hacer la chamba normal. Primer mecanismo, no respirar. Ya sea respirar poco porque estás muy agotado o porque te noquearon y te golpearon muy, muy fuerte. Vamos a decir cualquier escenario. Pero no respirar es nuestro primer mecanismo. Hipoventilación. Segundo mecanismo. Imagínate, no sé si te puedes dar cuenta, pero la distancia que hay entre mis vasos sanguíneos y mi alvéolo es muy pequeña. Es una distancia chiquitita, no sé si te das cuenta. Pero al ser una distancia tan pequeña, es fácil que haya un intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Si yo aumento la distancia que hay entre mi alvéolo y el vaso sanguíneo,
eso me genera otro tipo de insuficiencia. ¿En qué condiciones puede ocurrir eso? Bueno, imagínate por ejemplo que tenemos fibrosis pulmonar, y entonces hay un exceso de tejido fibrótico que me impide hacer un intercambio adecuado. El oxígeno tiene más camino por recorrer y el dióxido de carbono también. Entonces este es otro escenario que nos puede llevar a insuficiencia respiratoria. Otro, imagínate que estás, no sé, en el monte Everest y te preguntarás, ¿por qué las personas no van al monte Everest? Bueno, hay un montón de motivos por los cuales no podemos escalarlo, pero uno de ellos es que mientras más altitud alcanzas, menos oxígeno entra a tu sistema. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene el oxígeno para entrar es menor. Hay menos presión para que el oxígeno entre. Entonces, en una situación de altitud, el oxígeno que vas a lograr meter es menos y por tanto vas a tener también un tipo de insuficiencia respiratoria. Entonces, por el momento vamos con 3 tipos, vamos con el siguiente. El siguiente son alteraciones de la ventilación-perfusión. Esto en fisiología, ¿qué significa? Lo que tiene que ocurrir en situaciones normales es que el aire entre y haya por ahí sangre que lleve desechos y que reciba el oxígeno. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya un buen intercambio? Aire y un vaso sanguíneo. Si por algún motivo hay espacios en los pulmones que no tienen buen aire o que no tienen buena cantidad de sangre, eso hace que hayan alteraciones de la ventilación-perfusión. Imagínate, por ejemplo, que aquí tienes mucho aire, pero no tengo sangre, tengo muy poquita, entonces no me sirve. O que me ocurra lo contrario, que tenga mucha sangre, pero no hay aire. No sirve de nada. Entonces, alteraciones en la ventilación y en la perfusión son otro mecanismo. Y vamos con el quinto y el último, que es un shunt. No un shot, no te equivoques. Un shunt. ¿Qué significa eso? Un cortocircuito. Que por algún motivo la sangre cruce del lado derecho del corazón al izquierdo sin que sea ventilada, sin que haya un intercambio. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una telectasia o cuando los alvéolos simplemente se bloquean porque hay un objeto extraño o algo así. Pero estos son los 5 mecanismos que puedes conocer o que deberías de conocer para la insuficiencia respiratoria. Pero bueno, eso, ok, está bien, ya me conozco los mecanismos, gracias Julián, pero ¿qué es lo que va a tener un paciente? Y bueno, ahora podemos utilizar a mi dibujo de Bob Esponja, quiero que lo aprecies, quiero que lo disfrutes. Y bueno, la verdad es que la insuficiencia respiratoria te va a dar un chorro de manifestaciones posibles. Si es hipoxémica te va a dar un chorro y si es hipercápnica te va a dar otro chorro. Y en realidad no es fácil hacer un diagnóstico diferencial solo con la clínica. Pero a grandes rasgos, lo que tú puedes notar para decir esta persona tiene insuficiencia respiratoria es lo siguiente. Si la persona no tiene oxígeno o si tiene mucho dióxido de carbono, nos vamos a dar cuenta que le va a costar respirar, su trabajo respiratorio va a estar aumentado, eso no es normal en las personas. También puede ser que tenga taquicardia, que sus respiraciones estén aumentadas y que sean superficiales, o puedes encontrarte con casos extremos donde la persona está convulsionando o está inconsciente. Pueden ocurrir, te digo, muchas manifestaciones. Por aquí te puse disnea, deterioro del estado de despierto, la cianosis, que la cianosis es la coloración azul de los tegumentos. También tenemos por ahí hipopnea, taquicardia, paro cardiorrespiratorio. Las manifestaciones, como te decía, pueden ser varias, pero las principales, la disnea, la taquicardia, la hipopnea, por decir algunas. Las otras pueden ocurrir, puede ser que no ocurran. Entonces, esto nos lleva a, ok, tienes la sospecha, tienes un diagnóstico sindromático. Por el síndrome del paciente dices, bueno, tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo estableces el diagnóstico? Buena pregunta, amigo. Oye, qué buenas preguntas. Bueno, entonces nos vamos al diagnóstico. Y para el diagnóstico tenemos 3 herramientas principales. La número 1 y la principal es la gasometría. La número 2 es la oximetría de pulso, el aparatito que nos ponen en el dedo. Y la número 3 son los auxiliares de gabinete o de imagen. Estas de aquí nos ayudan para establecer diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Y esta nos ayuda a identificar la causa.
Entonces, estos nos sirven para decir, ok, el paciente tiene insuficiencia, y este me ayuda para decir, tiene insuficiencia por tal motivo. En ocasiones vamos a necesitar más estudios, pero a grandes rasgos es una forma simple de verlo. Entonces, gasometría. ¿Cómo haces el diagnóstico? Con esto de aquí, ya te lo había dicho. Recuerda, menos de 60 y más de 50. Entonces, esto es algo importante. Vamos a suponer que el paciente no sabes, en ese momento no le has hecho la gasometría y simplemente tienes la oximetría de pulso. Con la oximetría de pulso no puedes saber la presión parcial, pero puedes saber la saturación de oxígeno. Y te puse por aquí que menos de 90 de saturación de oxígeno es peligroso. Entonces, el dato que te debe de alarmar en un paciente es cuando tenga menos de 90. Desde que tenga menos de 95 ya dices, bueno, puede ser, estamos en una situación extraña, no muy buena, pero menos de 90 definitivamente significa peligro. Recuerda eso. Entonces, gasometría, listo. Pulsoximetría, listo. Gabinete, listo. También, cuando los pacientes están ventilados o cuando no lo están, se puede estimar la gravedad que tiene el paciente con este índice que es prácticamente nuestra presión parcial de oxígeno entre el oxígeno que estás respirando. O sea, aquí tienes cuánto oxígeno hay en sangre y eso lo divides entre la fracción de oxígeno que respiras. Si el paciente no está ventilado, esa fracción de aquí es 21%. Eso es lo que hay en el aire ambiente. Pero si sí está recibiendo oxígeno o si está ventilado, esto puede cambiar. Nada más tómalo en cuenta. Y según lo que te da este índice, puedes clasificarla en leve, moderada y grave según los resultados. Y ya, solamente era para que conozcas que existe un índice para estimar qué tan grave está tu paciente. Este índice también se llama índice de Kirby. Ahí, para que lo conozcas nada más. Y bueno, ahora lo más importante, lo más complejo, lo que más te puede sacar de onda cuando leas, el tratamiento. ¡Yay! Bueno, ¿qué ocurre con el tratamiento? Aquí tenemos dos principales herramientas, que uno es la suplementación con oxígeno y la otra es la ventilación mecánica. El otro tratamiento es tratar la etiología. Por ejemplo, imagínate que tu paciente tiene neumonía. Bueno, pues le das antibióticos para esa neumonía. Pero este tratamiento etiológico o principal para la enfermedad es específico, es adicional. Entonces, yo te voy a presentar la oxigenoterapia y la ventilación mecánica y te voy a presentar todas las herramientas que tenemos. Y esto nos lleva a lo siguiente. Oxigenoterapia solamente es darle al paciente oxígeno, es darle más oxígeno del que hay en el ambiente. Como te decía, en el ambiente tenemos 21%, pero puede ser que el 21% que está en el ambiente no sea suficiente, que sea muy poquito. Entonces le vamos a dar más oxígeno a ese paciente. Le podemos dar 50%, le podemos dar 80%, 100%, pero, importante, la oxigenoterapia viene con una etiqueta ahí abajo que te dice, cuidado amigo, cuidado médico, puedes aumentar el CO2. Entonces, esto es importante a considerar. Las oxigenoterapias suben el dióxido de carbono. Tenlo en cuenta. Y por eso tenemos otro tipo de terapia que se encarga de que no suba el CO2. Esta es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es que ayudemos al paciente a respirar. No solamente le estamos dando oxígeno, estamos ayudando a que haga el trabajo de la respiración. No es lo mismo. Entonces, este de aquí te aumenta el CO2 porque no lo estás ayudando a respirar. Pero este de aquí no te lo aumenta porque lo estás ayudando a respirar mejor. Entonces, tenlo en cuenta. Y ahora sí, vamos con la oxigenoterapia. Lo primero, el instrumento más sencillo, el más básico, el más principiante, vamos a decirlo así, es uno que se llama cánula nasal. Y como puedes ver en mi dibujo, van justo en las narinas. Por ahí le pones una canulita que se va a encargar de meter el oxígeno. No tiene mucha potencia, no tiene un gran alcance de oxígeno, pero es tu instrumento más básico y te puede servir para un paciente que tiene
una saturación no tan baja y que necesita oxígeno, pero no tanto. Es el principal, es el con el que inicias. Después, si eso no funcionó, tienes la mascarilla. La mascarilla te permite meter un poquito más de oxígeno. Y si eso no funcionó, tienes la mascarilla que tiene una bolsa de oxígeno. Es una mascarilla con una bolsa de oxígeno que se llama mascarilla o máscara con reservorio. Y adicional a eso tienes otro tipo de mascarilla que tiene unos tubitos por aquí de colores. Esto se le llama Venturi y este tiene el potencial de hacer esto y esto más o menos junto. ¿Qué? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, lo que pasa es que el Venturi te puede hacer la chamba de una cánula nasal, te puede hacer la chamba de una mascarilla, te puede hacer la chamba más o menos lo que hace una mascarilla con reservorio. ¿Por qué? Porque tiene unos tubitos, esta mascarilla de colores, y esos tubitos permiten meter aire a diferente porcentaje, permiten meter oxígeno a diferente porcentaje, que puede ser tan simple con un tubito que te mete como una cánula nasal, o puede ser muy fuerte, el más fuerte, como más o menos una de estas. Entonces, nada más para que conozcas, el Venturi es otra opción y tiene diferentes colores que van en orden según lo que necesita el paciente. Hay uno muy básico y hay uno muy avanzado. Y hay de diferentes colores. Como puedes ver que hay uno azul, hay otro blanco, hay otro rojo, uno verde, uno rosado. Hay un montón de colores. Pero nada más era para que conozcas que hay un dispositivo que se llama Venturi. Y es muy efectivo. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que queremos hacer con el paciente? ¿A cuánto oxígeno lo queremos llevar? Bueno, nuestras metas dependen y son muy importantes en la oxigenoterapia porque, como te decía, aumentan el CO2. Entonces, si nuestro paciente no tiene riesgo de tener hipercapnia, si no hay ningún riesgo de exceder ese dióxido de carbono, entonces nuestras metas van a ser de 92 a 96. Esta meta puede variar un poco dependiendo de dónde lo leas, pero al que no tiene riesgo de hipercapnia le puedes dar a diestra y siniestra. En cambio, el que tiene riesgo de hipercapnia, con él sí debes de tener cuidado porque puede hacer hipercapnia. Entonces, le vamos a dar como meta de 88 a 92. Y eso, donde sea que lo leas, va a ser constante. Pacientes con EPOC, pacientes con riesgo de retener CO2, nuestra meta es diferente. Entonces, vamos a un tipo de terapia que no funcionó ninguna de oxígeno. ¿Qué hacemos? ¿No funcionó? Bueno, vamos con la ventilación mecánica. Vamos a ayudar al paciente a respirar. Y esto lo hacemos primero con una no invasiva, que es el famoso CPAP. Y esto es una técnica que ayuda al paciente a que respire. Si con eso tampoco funciona, este dispositivo lo que hace es que tiene una mascarilla, pero está conectado prácticamente a una máquina. Una máquina lo está ayudando a respirar. Pero si el paciente, aún con la máquina, no puede lograr hacer su chamba, entonces estamos en una situación complicada porque vamos a tener que hacer un procedimiento invasivo. A pesar de que ya lo ayudábamos, a pesar de que la máquina le está metiendo más fuerza para que haga su ventilación, no pudo. Vamos con un procedimiento invasivo. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener que hacerle o una intubación para hacer que la ventilación mecánica invasiva haga su chamba, o vamos a tener que hacerle una traqueostomía. Vamos a tener que hacer, una traqueotomía. Vamos a tener que hacerle una traqueotomía en la que le hacemos un huequito aquí en la tráquea y por ahí conectamos el ventilador. Y bueno, con eso ya se debe solucionar. Pero, ¿cuál es la única situación para cerrar este video? Todos estos de aquí, desde el primero que te dije, la cánula nasal, hasta la ventilación no invasiva, todos los de acá requieren que tu paciente respire. Aquí, por ejemplo, en el CPAP, requiere que el paciente haga la chamba de respirar, solamente lo ayuda. Entonces, si el paciente no puede respirar, no tiene el trabajo respiratorio, ya sea porque tuvo un trauma increíble o no puede hacer el movimiento,
o tiene un Glasgow menos de 8, es indicativo que se inicie con este. Ojo, el paciente sí respira. Podemos utilizar todo este arsenal. No tiene chance, no puede hacerlo, no respira. ¿Por qué? Porque tiene un Glasgow de 3, así lo peor que puede tener. Directamente le vas a dar una ventilación mecánica invasiva. Así de sencillo. Entonces, esto solo era una idea para que recuerdes todos los conceptos de insuficiencia respiratoria. Espero que te sirva, espero que te ayude, espero que te guste. Y sin más, si puedes, comenta algo, si llegaste hasta el final. Y si no, no comentes nada, solamente pues me ayudaría mucho. Pero bueno, eso es todo, nos vemos y ya. Me acerco para cerrar la grabación. Éxito.